senador Gerardo Fernández Noroña anunció, puso aquí en su cuenta de Twitter, que ya revisaron todos los congresos locales y este fue el resultado de todos los congresos locales. 23 congresos locales votaron a favor, aprobaron la reforma al Poder Judicial, mientras que 2, aquí nada más dice Jalisco, pero no, realmente fueron 2 los congresos locales que no votaron en favor de la reforma al Poder Judicial, que fue Jalisco y Querétaro. Pero bueno, 23 sí lo hicieron, necesitaban 17, ya con 17 es más que suficiente y ya le dieron para adelante. Bueno, pues una vez que ya le dieron para adelante, en la Cámara de Senadores, ¿qué es lo que seguía? Pues que el mismo presidente de la Cámara de Senadores, que en este caso es el senador Gerardo Fernández Noroña, anunciara, lo decretara, se lo dijera, pues no a los opositores, porque el día de hoy en la Cámara de Senadores estuvo vacía, solamente estuvo Morena y aliados, y lo dijo, ¿saben qué? Esta reforma ya pasó, y así fue como lo dijo el senador Gerardo Fernández Noroña. A efecto de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y el de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Se remite a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria correspondiente. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente. Asimismo, les informo que una vez que se recaben las firmas de la Cámara de Diputados en cumplimiento del artículo 225 del reglamento del Senado, se remitirá el decreto al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Y pues bueno, así fue como Gerardo Fernández Noroña, desde la Cámara de Senadores, que es la Cámara Revisoria, pues supervisaron que más de 17 congresos locales lo aprobaran. Listo, ya quedó en la Cámara de Senadores, la pasan a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados, ¿qué hacen? Vuelven a revisar, y ahora sí, pasa al Ejecutivo. Y desde la Cámara de Senadores, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, pues también hizo lo mismo. Dio por hecho de que la reforma al Poder Judicial, todo está bien y tiene que pasar al Ejecutivo, y así lo dijo Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva. Votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, esta presidencia emite la siguiente declaratoria. El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Bueno, ahí está, listo. Aprobado en la Cámara de Senadores, aprobada en la Cámara de Diputados, va para el Ejecutivo
y se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación, y seguramente el presidente López Obrador el domingo 15 de septiembre lo va a anunciar. Pero se preguntarán ustedes, ok, Robert, ¿pero qué sigue de aquí en adelante? Bueno, interesante, porque sí tenemos que saber qué es lo que sigue, porque uno dice, bueno, pues ya se aprobó esta ley al Poder Judicial, y pues todo ¿qué sigue? ¿Con qué se come esto? ¿Qué rollo? Fíjense, la jornada electoral se celebrará el primer domingo de junio del 2025. Esto es lo que debemos de tener en cuenta. Esa es la primera elección que se va a dar el primer domingo de junio del 2025. Y podrán participar como observadoras las personas o agrupaciones acreditadas por el INE, con excepción de representantes o militantes de un partido, que con esto le callan la boca a la oposición que está duro y dale diciendo, no, es que Morena va a elegir absolutamente a todos. Morena es quien se encargará de poner a los magistrados, ministros y jueces. Pues no va a haber gente de los partidos políticos. Fíjense, en dicha elección se elegirá la totalidad de los cargos de ministras y ministros. O sea, de 11 pasan a 9 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las magistradas y magistradas de las salas regionales, porque recordemos que ahorita en el Tribunal Electoral del Poder Judicial faltan magistradas y magistrados que sean nombrados. Además de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito. A ver, Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que el Consejo de la Judicatura Federal va a desaparecer y una vez que desaparece el Consejo de la Judicatura Federal, ¿qué es lo que nace? Nace este Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Con qué objetivo nace este Tribunal de Disciplina Judicial? Bueno, para sancionar, amonestar, destituir, etcétera, tanto a jueces, magistrados y ministros. Y aquí viene donde el Senado se tiene que poner a trabajar literal, el martes. Ya el martes se tienen que poner a trabajar. ¿Por qué? El Senado de la República tendrá un plazo de 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto para emitir la convocatoria para integrar los listados de candidatas o candidatos que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación. O sea, recordemos que la Cámara de Senadores va a ser la Cámara que va a revisar, ¿sí?, a estos aspirantes, a estas personas que quieren ser jueces, magistrados y ministros. Fíjense, para el caso de magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del 2025 y la parte restante en la elección federal del 2027, que esto es lo que Morena le estaba diciendo pues estaba intentando hacer entender a la oposición de que no era así como un manotazo en el escritorio y que iban a quitar a medio mundo de encima. Bueno, una vez que ya vimos cuáles son los pasos a seguir, ahora sí, el INE, como lo habíamos platicado anteriormente, que ya estaba previendo que se iba a aprobar la reforma al Poder Judicial y que ya se estaba poniendo a trabajar, pues resulta que el día de hoy Claudia Zavala viene a confirmar esto. Claudia Zavala dice, bueno, la consejera presidenta, Guadalupe Tadei, ya nos pasó la documentación, ya nos pasó la información de que nos debemos de poner ya a trabajar para empezar a organizar las elecciones de los ministros, magistrados y jueces, y así fue como lo dijo. ¿Qué pasos son los primeros que habría que dar? No, mire, ahorita la presidenta nos ha entregado una carpeta de información que estamos analizando porque tiene que ver con todo, la construcción de un modelo operativo que toca desde las autoridades colegiadas que hay que instalar, cómo se va a capacitar a las personas, qué tipo de materiales vamos a necesitar para llevar a cabo la elección, la geografía que vamos a utilizar, el marco geográfico que vamos a utilizar. Toda esta información
la generan las áreas técnicas y nos van señalando cuáles son las necesidades. A partir de eso, las y los consejeros vamos definiendo las líneas estratégicas que nos van a servir para llegar a concretar la elección y en qué condiciones lo vamos a hacer. Este trabajo ya lo empezamos, lo estamos dialogando, por eso ahorita hay muchas incógnitas, pero que se van resolviendo. Y Manuel, fíjese que el INE sí está acostumbrado a trabajar con alta presión. Entonces, Claro. Lo que sí quiero ser enfática es que nosotros vamos a cumplir con esta responsabilidad que nos ha sido encomendada y con la integridad que necesitamos cubrirla, como los procesos electorales, porque es un proceso también de elección para las personas que van a incorporarse a uno de los poderes de este país. Pues bueno, ahí está la consejera Zavala, Claudia Zavala, que por supuesto no es para nada afín al movimiento de la Cuarta Transformación, y ya está diciendo, ¿saben qué? Pues ya nos vamos a poner a trabajar porque pues ya es un hecho, ¿no? A los que integran el Poder Judicial no les ha caído el 20, ni a la oposición, de que esto ya es un hecho, pues la reforma al Poder Judicial. Menos mal que al INE ya les cayó el 20. Pero